Con la noticia del procesamiento, la confirmación del procesamiento de Alberto Fernández, que lo deja muy cerquita del juicio oral, y bueno, vamos a repasar, pues todos nos olvidamos, vamos a repasar la colección de procesados y condenados del kirchnerismo. Yo te digo, Antonio, podemos hacer un programa entero. Y sí, a ese nivel, ¿eh? Sí, no tengo Lo vamos a resumir, obviamente, y vamos a contar los casos más relevantes, pero sinceramente podríamos hacer una hora hablando de procesados, de condenados, de imputados, de todas las causas pero del kirchnerismo en 20 años. No se sabe. Por eso. No se sabe cómo va a resultar, pero ya procesado y condenado. Algunos que vamos a aclarar que en su momento también fueron sobreseídos, pero estuvieron procesados, pero digo, la lista es interminable. Vamos con los procesados en general, porque obviamente Alberto Fernández se conoce el dato de la confirmación de su procesamiento. Lesiones leves y graves contra su pareja. Estuvo Carlos Zanini procesado en su momento por el memorándum de entendimiento de la AMIA. En este caso, todos terminaron siendo sobreseídos. Bien. Un caso muy polémico que también estaba Cristina Fernández involucrada. Claudio Uberti, un dirigente histórico del kirchnerismo. El vuelo. Exactamente. El vuelo de los $800.000. Claro, pero esto tiene que ver con otra cosa, con lo que era el OCOBI, claro, que era la de coimas a concesionarios. Pero venía en el vuelo. Claro. Venía dentro del avión. Con Antonini. Con Antonini Wilson. Exactamente, exactamente. Esto es una causa de 2008, 2009, más o menos, para ubicarnos en tiempo y espacio. César Milani, por enriquecimiento ilícito en su momento y delitos de lesa humanidad. Hay personajes que ya nos olvidamos también, pero existieron en el universo kirchnerista. Seguimos con los procesados. Carlos Kirchner, el primo del expresidente de la Nación, presunto fraude en lo que tenía que ver con obras públicas, muy vinculado en diferentes causas de Baez también. Ola Sagasti, un dirigente muy cercano a Devido, presunto lavado de dinero. Barata, en Cuaderno de las Coimas, una causa que todavía sigue vigente. Sí. Parrilli en su momento también por el memorándum de entendimiento de la AMIA. Sobreseído también igual que... AMIA fue un caso, lo ponemos para recordarlo, pero fueron sobreseídos. Bien. La propia Cristina también. Héctor Capaccioli por la mafia de los medicamentos, una de las causas de principios del kirchnerismo, te diría. También que el kirchnerismo existe desde 2013 en adelante. Con tres asesinatos, Exactamente, con el caso del triple crimen de General Rodríguez. Pero a partir de 2007 es que se empieza a destapar una serie de casos de corrupción. No sé si tenemos alguno más para repasar. Obviamente Cristina tiene múltiples procesamientos y acá lo recordamos. Cristina estuvo procesada en 13 causas, las más importantes que le quedan por resolver todavía y que puede ser enviada a juicio oral son Ruta del Dinero acá o Tesur Los Sauces, que se unificó, y después Cuaderno de las Coimas. Y acá entramos en la parte de los condenados. Hay 16 condenados del kirchnerismo en diferentes situaciones, porque muchos están libres incluso. Pero Cristina a 6 años de prisión por fraude en la causa Vialidad. Lázaro Báez, que está con prisión domiciliaria, tiene 3 condenas diferentes. A 10 años, a 6 años y a 3 años por la Ruta del Dinero acá, que es la más conocida de todas, por Vialidad como Cristina. Y después lo que tiene que ver con su propia empresa, con Austral Construcciones, en diferentes temas vinculados al manejo de la empresa. Amado Vudú, una condena emblemática en su momento. Presidente, vicepresidente, secretarios del ministerio más importante que era el de Devido. Tanto secretario de Obras Públicas y secretario de Transporte. 2 personajes claves estos dos. José López y Ricardo Jaime. Lázaro Báez nunca en los hechos fue funcionario, pero fue la mano derecha de los Kirchner durante muchísimo tiempo. Y Amado Vudú, ministro de Economía y vicepresidente de la Nación. Esto tiene que ver sobre todo con su etapa final como ministro de Economía. Le salta el caso allá por 2012 cuando era vice. 5 años y 10 meses de prisión por el caso Chicone. También estuvo investigado Amado Vudú por enriquecimiento ilícito y un montón de otras cuestiones. José López, recordemos, los bolsos de López, ahí en el convento de General Rodríguez, y condenado en ese sentido 7 años y medio por enriquecimiento, 6 años por Vialidad, como Cristina. En la actualidad está libre. Es increíble. Es increíble, pero sí, por diferentes recursos. Un bolso con $8 millones, no sé cuánto. Estuvo preso, ¿eh? Sí, estuviste preso. Pero tenés una condena a 7, otras 6 y estás libre. Digo que el que más cumplió en este sentido, Báez ni hablar. Vudú cumplió bastante de la condena en general, hoy también está libre. Ricardo Jaime también está libre en Córdoba. 8 años por enriquecimiento ilícito. Y después estaba la causa de los compras de trenes chatarra
a España y Portugal, una causa en la que estuvieron vinculados De Vido y Jaime, sobre todo como ministro de Obras de Infraestructura, y de donde dependía Jaime. Y Jaime, que dependía de él. Y bueno, 6 años por la tragedia de Once también, y también una condena tiene Jaime por una causa de dádivas. O sea, Jaime tiene un sinnúmero de condenas. Felisa Micheli, te diría, uno de los primeros casos. La bolsa con dinero en el baño del Le aparecen Ministerio de $30.000 y 100.000 pesos, creo, en ese momento, que era mucho dinero, a 3 años en suspenso por encubrimiento agravado y sustracción de documento público en el Ministerio de Economía. También le inhabilitaron para ejercer cargos públicos, desapareció de la escena política. Felisa Micheli. Julio De Vido, otro que estuvo preso, 5 años y 8 meses de prisión por Once, por la tragedia de Once. Recordemos que hubo 52 muertos, nada menos, y 4 años por la compra de trenes chatarra, la misma que involucra a Jaime. Son todas bajas las condenas iguales. Sí, sí. Encima después están libres, pero son todas bajas. Se vuelve a robar plata a todos, nos robás a todos nosotros y 4 años. No es nada. La verdad que a De Vido en su momento, incluso Bonadío lo había desvinculado del caso Once. Después se lo vuelve a sumar a la causa. Luis de Lía, alguien marginal dentro del kirchnerismo, pero claramente kirchnerista, 3 años y 9 meses porque se le ocurrió tomar una comisaría en La Boca. Un Luis de Lía claramente que ha bancado. Esteche muy relacionado con el kirchnerismo también. Pero igual no pero por eso lo ponemos como parte también, pero... Acá sí, Milagro Sala sí, un brazo armado del kirchnerismo. Milagro Sala y una condena durísima, y una condena, te diría, donde la justicia actuó, en este caso fuerte en Jujuy, 13 años de prisión. También está presa en su casa desde hace tiempo por motivos de salud, algo parecido a lo de Báez, y queda alguno más, me parece, para repasar de los 16, porque tenemos casos diferentes. Estuvo, por ejemplo, condenado en su momento, fue condenado Ricardo Echegaray a 4 años de prisión por lo que fue el plan de pagos a Oil Combustibles, en su momento a Cristóbal López y de Sousa. Alperovich, 16 años por violación, directamente una condena durísima. Por eso hay muchos casos diferentes, ¿no? Juan Pablo Schiavi, por la tragedia de Once, 5 años y medio. Secretario de Transporte. Piccolotti, hace muchísimo tiempo esto. Este es de Alberto Fernández Pura. Exactamente. Medio Ambiente. Cuando era jefe de gabinete Alberto Fernández, allá por 2006, aproximadamente. Romina Piccolotti, condenada en suspenso, fue a 3 años. Usaba la tarjeta de crédito del Estado para los gastos personales. Sí, un fraude al Estado, porque básicamente usaba gastos personales. El caso de Sergio Uribarri, emblemático en el último tiempo, ex gobernador de Entre Ríos, condenado a 8 años por fraude, liberado hace poquito tiempo, esto fue bastante reciente. Guillermo Moreno con 3 condenas chiquitas en general, pero se fueron acumulando. Sobre todo la más dura que tuvo fue por manipular datos en el INDEC. En este tipo de causa de Moreno está más vinculado a intimidación, ese tipo de cosas, no relacionada directamente con corrupción. Pero son 16 condenados en total que tiene el kirchnerismo. Lo peor es que después te hablan como si fueran... Siguen hablando, sí, totalmente. Eso es increíble. Es increíble, pero bueno, un sinnúmero de